Surrender. Rinde. Rinde. Ese es el tema con el cual les voy a estar hablando esta noche. Rinde. Comandante, pero si usted todo el tiempo dice que do never give up. Yes. And I'm gonna say again. Do never give up. Nunca, nunca se den por vencidos. Nunca se den por vencidos a sus sueños. Nunca se den por vencidos a sus aspiraciones. Nunca se den por vencidos a sus convicciones. Do never give up to your dreams. Do never give up to your aspirations. And do never give up to your conviction. Because that is what you are. But make sure that everything what you are bring to the feet of the Jesus Christ. And that is what we need to do tonight. Necesitamos rendirnos completamente todo nuestro ser, todo lo que nosotros somos, delante de la presencia del Espíritu Santo de Dios que está en medio de nosotros en esta noche. Para el ser humano, es muy difícil rendirse ante quien tiene que rendirse. Es difícil rendirse ante las autoridades. Y lo podemos ver. Podemos ver a las autoridades, pero nos es difícil rendirnos ante las autoridades. Pero es mucho más difícil rendirnos a aquel que ni siquiera lo podemos ver. Es difícil que nosotros podamos rendir nuestros sueños, que podamos rendir nuestras aspiraciones, que podamos rendir nuestras convicciones a aquel que realmente nosotros deberíamos de rendir todo lo que nosotros somos. Y sabemos que Dios nos ha prometido que Él tiene planes especiales para cada uno de nosotros. Pero es difícil que nosotros podamos rendirnos a Él para que pueda desarrollar esos planes que tiene en la vida de cada uno de nosotros. Y muchas veces, como no podemos rendirnos ante Él, no podemos permitir que Él haga lo que tiene que hacer en la vida de nosotros. Empezamos a querer ayudarle a Dios para que pueda cumplir esos planes que nos ha prometido a cada uno. Dios tiene planes sumamente especiales para cada uno de ustedes. Se los hemos repetido cantidad de veces. Podemos ver en la vida de ustedes lo que Dios está haciendo y lo que Dios, hacia dónde Dios los está dirigiendo. Pero muchas veces, como todo eso que sentimos en nuestro corazón que Dios puede hacer en la vida de nosotros, no podemos rendirlo delante de Dios. Empezamos a buscar alternativas de lo que podemos hacer. Empezamos a buscar cómo poder ayudarle a Dios para que pueda completar ese plan que tiene para cada uno de nosotros. Y empezamos de alguna manera a buscar maneras cómo ayudarle a Dios. Y decimos, bueno, a lo mejor Dios no ha pensado en esta manera y esta manera está fácil para solucionar el problema que yo tengo. Y empezamos a querer echarle una mano a Dios en los planes que Él está desarrollando, porque Dios no se apura en lo que yo estoy esperando que Dios haga en mi vida. Y no podemos rendirnos completamente a esperar en su tiempo y en su momento que nos dé lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado, porque hay cosas que solamente a Dios le corresponden hacerlas.
Y no somos nosotros los que deberíamos de hacer ese tipo de cosas. Ni podemos tampoco, porque no tenemos el poder para hacerlo, pero nosotros creemos que buscando alternativas podemos lograr que ese plan que Dios tiene prometido para nosotros se pueda cumplir. Y si nosotros empezamos a querer meter nuestra mano para ayudarle a Dios a que cumpla el propósito en mi vida, podemos hacer un mess up. Podemos hacer algo que después va a traer consecuencias graves para la vida de cada uno de nosotros. En la Biblia vemos ejemplos de hombres que en algún momento quisieron ayudarle a Dios en los planes que Él tenía para él. E hicieron algo que después trajo consecuencias graves por haber querido ayudarle a Dios. Un ejemplo de ellos fue Abraham. You know that Abraham was an old man when God said that he's gonna give a child. Él le iba a dar un hijo a Abraham. Dios se lo promete y Abraham estaba viejo ya. Y Abraham empieza a esperar y a esperar y a esperar por la promesa que Dios le había hecho. Pero pasa el tiempo y Abraham sigue haciéndose más viejo todavía, pero la promesa no llega. Y Abraham empieza a desesperarse y empieza a buscar, una alternativa para poder ayudarle a Dios a que pudiera cumplir la promesa que Dios le había dado. Es así como Abraham tiene un hijo con Agar. ¿Cuál el nombre le pusieron a Ismael? Y que hasta el día de hoy se siguen lidiando con las consecuencias de la decisión que Abraham tomó de querer ayudarle a Dios. Hay cosas que solo a Dios le corresponde hacer. Y que cuando Él nos ha prometido que va a hacer algo, Él lo va a cumplir. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es rendirnos delante de la presencia de Él para que Él pueda completar lo que tiene que hacer. Pero a veces estamos en la espera de que Dios cumpla esa promesa que nos dio, Dios se va a callar. Dios no va a hablar, Dios no va a decir nada. Y nosotros nos vamos a desesperar porque estamos esperando una respuesta de parte de Dios. Y nosotros estamos pensando aún cómo debería de ser esa respuesta, cómo debería de llegar, en qué tiempo debería de llegar. Pero la respuesta a lo que estamos esperando no llega en ningún momento. Y empezamos a desesperarnos. Pero se nos olvida de que Dios trabaja en su tiempo y que Dios trabaja a su manera y no en el tiempo de nosotros ni a la manera de nosotros. Pero lo único que yo debo recordar y que ustedes deben recordar es que mientras estamos en esa espera del cumplimiento de la promesa de parte de Dios para la vida de cada uno de nosotros, lo único que nosotros tenemos que hacer es rendirnos delante de la presencia de Él y esperar rendidos delante de la presencia de Él que esa promesa se cumpla, porque Él ha prometido, y cuando Él promete, Él no sabe fallar para la vida de ninguno de nosotros. Y Dios lo va a hacer en el momento de Él y a la manera que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Pero necesitamos permitirle a Dios que Él haga lo que ha prometido hacer en la vida de cada uno.